En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Vamos a abrir la escritura juntos, por favor. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Volvamos a leer. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Querido amigo, con el favor de Dios, quiero hablarte este día de los últimos momentos del Señor Jesús en esta tierra. En este evangelio se recoge quizás uno de los gritos más angustiosos de aquella hora, cuando el Señor estaba cerca de la muerte, cómo empezó a clamar y a gemir de dolor ante Dios, y toda aquella multitud lo oyó y quedó impresionada. Era un momento crucial para la humanidad, era un momento crucial en la vida del Señor Jesús. Aquel hombre santo y bueno, que durante sus 33 años y medio que vivió sobre la tierra, había tenido una intimidad y una comunión con Dios, estaba muriendo terriblemente atormentado en una cruz. Era una cosa espantosa lo que vivía. Sin embargo, al momento de lanzar un grito, un clamor, un dolor, Él no habló de si le dolían sus manos atravesadas por grandes clavos. Él no mencionó su espalda, que había sido terriblemente flagelada por latigazos que le habían dado. Él clamó un dolor interno, un dolor más profundo, algo que sobrepasaba todo dolor físico o humano, que era por un momento en toda su vida sentir el abandono y la lejanía de Dios. Su grito se escuchó en medio de aquella multitud y dejó a todos impresionados. No le dijo Dios mío una vez, le dijo dos veces: Dios mío, Dios mío. Habló él en el idioma hebreo porque era una manera más íntima de hablar sentimientos profundos del pueblo de Israel, y clamó a gran voz con aquellas palabras, haciendo retumbar su voz en toda la tierra y en todo el cielo. Querido amigo, yo quisiera que hoy alcanzaras a entender aquello que Jesús hizo por ti en esa cruz, porque no fue un hecho aislado, no fue la muerte de un ser común, fue Dios mismo muriendo por ti, muriendo por mí. Y yo quisiera, para que Dios nos pudiera dar a entender con mayor exactitud todo esto, que hiciésemos una oración para pedirle que nos ayudase en esta hora. Cerremos nuestros ojos, por favor. En tu lugar, cierra tus ojos. Te sugiero inclines tu cabeza en señal de reverencia. Que le puedas decir: Señor, hoy quiero entender más de ti. Hoy quiero conocerte más. Hoy quiero acercarme más a ti y que tú te acerques a mí. Abre mis ojos, Señor. Quiero ver a Cristo. Quiero comprender a Cristo Jesús. Ayúdame en esta hora. Bendícenos, Señor, con tu palabra y con tu amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En el año de 1865 hubo un gran hombre que se llamó Abraham Lincoln, que murió asesinado por un balazo. Aquel asesinato conmovió a toda la Unión Americana y a todo el mundo. Es algo tan terrible quizás como lo que le sucedió a México hace un par de años, cuando asesinaron en Tijuana al señor Colosio. Fue terrible lo que pasó en aquel lugar. Días antes, este hombre había logrado por fin que se firmara definitivamente la abolición de la esclavitud en aquel país. Quizás usted no lo sepa, pero en aquel tiempo los hombres no todos eran libres.
Había gente, principalmente gente de raza negra, que eran vendidos como animales y eran utilizados como esclavos en una vida, en unas bajezas tremendamente abominables. Abraham Lincoln era un hombre lector de la Biblia, de la palabra de Dios. Este hombre, por el amor y el temor de Dios, empezó a promover lo que pudiéramos llamar la abolición de la esclavitud en aquel tiempo. Fue tremendo cuando él lo dijo, ya que muchos estados de aquel país vivían y hacían grandes fortunas explotando el trabajo de la gente de raza negra que los trataban como esclavos. Aquello desencadenó una gran guerra, una guerra entre hermanos, una guerra en un mismo país en la que murió muchísima gente, y no solamente eso, sino que se despertaron odios y terribles rencores. Por fin había triunfado la razón y la dignidad del hombre y se acababa de firmar definitivamente la abolición definitiva de la esclavitud. Días después, este hombre Abraham Lincoln asistía a una puesta de teatro en la ciudad de Washington. Y cuando él asistía, al terminar aquello, un hombre brincó del escenario con una arma y le disparó. Él no murió en el instante, murió instantes después. Hubo indignación, hubo lágrimas, hubo coraje, hubo rabia. Fue terrible todo lo que sucedió en aquel tiempo y en aquellos momentos. En la hora del entierro, del cortejo fúnebre, se juntaron grandes multitudes. Principalmente era gente blanca, gente de la sociedad, gente del gobierno. Rodeaban el féretro de este gran hombre que murió por sus ideales. Detrás de aquella multitud, una mujer negra de condición humilde levantaba a su hijo por sobre las cabezas de todo y le dijo las siguientes palabras: míralo bien, hijo, este es el hombre que murió por todos nosotros. Fueron las palabras de esta mujer. Míralo bien, hijo, este es el hombre que murió por todos nosotros. Y hasta el día de hoy, muchísima gente recuerda y agradece lo que hizo aquel hombre en aquel país. Tomo este ejemplo para citar lejanamente lo que yo quisiera decirte hoy a ti. Si aquella mujer se sentía agradecida por un cambio de vida humanamente, por romper cadenas, yugos y atrocidades tremendas en contra de su pueblo, ¿cómo debiéramos de sentirnos nosotros cuando el Señor Jesús dio su vida para que fuéramos libres eternamente? Para que nos librara de lo que nadie nos podía librar. Hoy quisiera decirte, querido amigo, miremos bien a Jesús. Este es el hombre que murió por todos nosotros. Este es el hombre que sin pedírselo dio su vida y entregó todo su amor en una manera verdaderamente terrible por amor a todos nosotros. Qué tremendo es pensar en esto. Si aquella mujer se sentía conmovida, se sentía impactada y quería decírselo a su pequeño, yo hoy quiero gritártelo a ti y expresártelo y manifestarte, no una escena física, porque no tengo la grabación ni el retrato, sino que a través de la escritura alcanzarte a mostrar lo que ocurrió en aquel terrible y gran día en el que el Señor Jesús murió. Quiero citar el texto que el Señor estaba citando. El clamor que estoy repitiendo, Eli, Eli, lama sabactani, no es otra cosa más que una porción de la escritura que había sido escrita 1000 años antes de que el Señor Jesús estuviese muriendo en aquella hora. 1000 años antes había sido escrito, y este día vamos a estudiar algunos versículos de este salmo que había sido escrito 1000 años antes. Es curioso, te vas a dar cuenta cómo parece describir la escena del Calvario a pesar de haber sido 1000 años antes. Te vas a dar cuenta cómo aún detalles tan pequeños habían sido descritos desde antes, lo cual trae un sello. Aquel día no murió cualquier ser humano. Aquel día no murió un hombre más, ni siquiera un hombre bueno, ni siquiera un benefactor de la humanidad. Aquel día murió el hombre, el Dios hecho hombre, por toda la humanidad. Míralo bien, porque este es el hombre que murió por todos
nosotros. Salmo 22, verso 1, por favor. Dice el texto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El rey David escribió esto 1000 años antes. Seguramente el Señor Jesús, como cualquier devoto israelita, lo había leído y lo había repetido muchas veces. Conocía el pasaje en su propio idioma porque fue en el idioma en el que él lo repetía en aquella hora. Su clamor no fue solo Dios mío, lo dijo 2 veces. Es como alguien que se quiere aferrar con las 2 manos a su única esperanza de salvación. Aquel día el Señor, quizás dentro de sí mismo, decía: comprendo que Pedro, por su cobardía y su timidez, no esté hoy aquí. Comprendo que Judas, con su traición y su avaricia, me haya abandonado. Comprendo que mis amigos, por temor a los soldados que me fueron a apresar, se hayan escondido. Pero tú, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el verso completo dice: ¿por qué estás tan lejos? No dice lejos. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Querido amigo, este salmo describe no solamente la terrible muerte física del Señor Jesús. En este salmo se describe lo que él sentía dentro de su alma, los pensamientos que cruzaban en su mente. En este salmo tú vas a ver cómo se describe la terrible contradicción y la contrariedad que él sentía dentro de sí mismo. Nada más que te repito, fue escrito 1000 años antes de que esto sucediera, impresionando a cualquiera. Dios ya no lo oía. Dios ya no lo oía. En esos momentos el Señor Jesús se empezaba a identificar con el clamor mundial, con el clamor de cientos y miles y millones de gentes a través de todo el tiempo que han dicho y que han clamado: ¿por qué no me oyes, Señor? ¿Por qué te siento lejos y distante de mí? Este es el representativo del clamor de un pueblo doliente en todas las edades. Él estaba a punto de morir. Ya llevaba aproximadamente 6 horas clavado, colgado en una cruz. El sufrimiento había sido verdaderamente terrible. Y te repito, el mayor dolor era: ¿por qué estás tan lejos de mí, Señor? Es que él nunca lo había sentido. A lo mejor para ti es común. Quizás tú que vives en tus pecados, o quizás tú que te has sentido dolido porque sabes que Dios está lejos de ti, sea algo normal y común el sentir que Dios no te escucha o que vuelve el rostro. Pero él nunca se había sentido apartado de Dios. Nunca. Porque él nunca pecó, ni ofendió, ni hirió a nadie. ¿Por qué se apartó Dios? La respuesta viene en el Salmo. Empecemos a ver algunos detalles. Verso 3. Dice el mismo salmista: tú eres santo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor Jesús nunca pecó, también era santo. Sin embargo, en esos momentos, él escogió llevar los pecados de toda la humanidad. Él estaba muriendo por el hipócrita, por el mentiroso, por el tibio. Él estaba muriendo en esos momentos por el egoísta, por el soberbio, por el hipócrita. En esos momentos él estaba llevando sobre su propio cuerpo y sobre su propia alma el dolor merecido por el peor asesino, por el peor padre de familia, por la madre más amargada y que más ha desgraciado la vida de sus hijos. Él en esos momentos estaba llevando el pecado del vanidoso y el que nada más vive como un parásito para sí mismo, sin pensar en la gente que te rodea alrededor. Por eso Dios no le oía en aquella hora y en aquel día, porque Dios es santo y él no tiene comunión con el pecado. Verso 6. Oigamos lo que el salmista dice. Dice: mas yo soy gusano. Tú eres santo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Sí, querido amigo, meditar en lo que el Señor Jesús ha hecho
quizás sea algo que nos lleve mucho tiempo llegar a comprender. La Biblia dice que Dios abandonó su trono de gloria para hacerse hombre. Pero no solamente eso, siendo hombre no llegó a un gran palacio. Él llegó a ser siervo, a nacer en una familia extremadamente pobre en este mundo. Pero no solamente eso, siendo un hombre, escogió ser pobre y vivió una vida para servir a los demás en cada momento. Pero no solamente eso, a pesar de todo aquello y de que nunca pecó, Él decidió morir como el peor de los criminales. Y ya para este entonces, Él mismo decía, es que yo ya no soy como un hombre, soy como un gusano que muero por los demás. La palabra o la idea aquí de un gusano es algo particular. En aquel tiempo no existían los tintes como en nuestra época, sino que en Israel, en el campo se encontraban gusanitos que eran coleccionados de una manera particular, con cierta codicia o importancia. Los juntaban y los ponían en una piedra, y con otra piedra empezaban a aquellos gusanos a molerlos y a despedazarlos. Con aquel gusano destrozado se hacía un tinte rojo que ayudaba para teñir las telas o las casas. Ese es exactamente a lo que aquí se refiere. Cuando dice aquí, yo soy un gusano, se está remembrando a aquellos gusanos que eran aplastados, molidos y destruidos para dar un poco de color a la tela, un poco de esperanza, un poco de vida, un poco de vista para cualquiera que viera aquella tela de hermoso color. Lo mismo estaba haciendo el Señor Jesús en esos instantes. Soy como un gusano que está siendo despedazado en un mortero. Soy como un gusano que está siendo molido por ti. Como dice el libro de Isaías, Él fue molido por nuestros pecados. Las palabras son tan significativas. Él decía, es que ya ni hombre soy en estos momentos. Soy como un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La muerte redentora de Jesús se estaba llevando a la práctica, y para ello Él estaba derramando su vida por completo en aquella hora, por ti, por mí. Verso siguiente, por favor. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, pues en Él se complacía. Te repito, estamos en el Salmo 22, aunque en Mateo dice exactamente que sucedió lo mismo. No, estamos en el Salmo 22. Leámoslo nuevamente. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Exactamente lo que dice en Mateo que ocurrió, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Sin buscarlo, en Mateo dice, y todos los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. También dice, confió en Dios. En Mateo, confió en Dios, líbrele ahora si lo quiere. Exactamente las mismas palabras, solamente que con 1000 años de diferencia, sin que siquiera hubiesen tantas circunstancias semejantes en el pueblo de Israel. No fue la muerte de cualquier persona, era el Señor Jesús, que estaba siendo despreciado por los hombres, que estaba muriendo por los pecadores, que estaba entregando su vida y su alma por amor a ti. Verso 11, por favor, nuevamente la oración. Dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Querido amigo, esta oración no fue contestada. Dios se alejó de Jesús. Fue abandonado por todos sus amigos y no tenía quien le ayudara. Pero le decía a Dios, pero tú no te alejes de mí. Sin embargo, Dios se alejó de él. Porque en esos momentos, te repito, Él estaba cargando sobre su persona los delitos
los pecados, las culpas, las hipocresías de toda la humanidad. Dice en el Nuevo Testamento que Él se hizo maldito por nosotros. El que no conoció pecado se hizo maldito por nosotros. Ya desde el Antiguo Testamento decía que era maldito cualquiera que fuese colgado de un madero. Y eso le pasó al Señor Jesús. Verso siguiente. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Literalmente no se estaba cumpliendo. Sin embargo, alrededor del Señor Jesús había gente llena de furia y de odio en su contra. Dice la Escritura que los fariseos y los sacerdotes eran los que estaban en primera fila. Crujían sus dientes llenos de odio y coraje contra Él. Y aquí lo dice a manera poética: como fuertes toros de Basán me rodean. Los romanos estaban haciendo su trabajo y con gran crueldad estaban procurando la muerte de aquel. Aún la multitud pasaba y se burlaba del Señor Jesús. Verso siguiente. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Sentían que era la victoria en contra de aquel hombre bueno que venía en contra de sus intereses. Verso 14. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Vamos a analizar despacio este pasaje. Quiero recordarte nuevamente que esto fue escrito 1000 años antes de que sucediera. 1017 dicen los historiadores. Está describiendo paso por paso cómo murió Jesús. Primeramente dice: he sido derramado como aguas. Si tú estudias cuidadosamente cómo murió Jesús, Él desde una noche antes empezaron a golpearlo de una y de muchas maneras su cuerpo. Dice la Escritura que aquella noche, porque lo arrestaron durante la noche, aquella noche empezaron a golpear su rostro. Los soldados empezaron a hacer mofa de aquel hombre bueno y de aquel hombre santo. Y le cubrían el rostro con una tela y le golpeaban y después le quitaban aquella tela y le decían: a ver tú, profeta, dinos quién de nosotros te golpeó. Y hacían una fila para golpear su rostro. Seguramente los golpes de aquellos hombres no eran caricias, sino eran terribles, crueles y duros golpes ante un rostro que no se podía ni defender, con las manos atadas, y un rostro que no podía ni siquiera ver por donde veía el golpe, porque estaba tapado por completo. No conformes con eso, dice la Escritura que hicieron una corona de espinas. Cuando pienses en espinas, no pienses en cualquier espina. Las espinas del desierto son espinas largas y puntiagudas, como grandes clavos o grandes agujas. Una corona que le rodeó la cabeza y se la colocaron ahí. No contentos con eso, tomaron un palo y le dijeron: ya tienes tu corona, rey, aquí está tu cetro. Y con aquel palo le golpeaban aquellas espinas, clavándolas más y más profundamente en la cabeza, produciendo terribles dolores, golpes en el rostro, una corona de espinas sobre su cabeza. ¿Qué provocaba ello? Provocaba abundantes sangrados del Señor. He sido derramado como aguas, dice el pasaje. Salía mucha sangre. Cuando tú te has golpeado alguna vez la cabeza, son muy escandalosos esos golpes. La sangre es abundante. Imagínate rodeado de espinas que clavaban con golpes. Había muchísima sangre y esta gente tan cruel le ponía un paño en la cabeza y después lo arrancaba, porque también había cicatrices, y seguramente se llevaba todas las costras, produciendo más y más y más sufrimiento. Era terrible lo que pasaba. Sangre por todos lados. Antes de ser asesinado cruelmente por estas personas, fue flagelado en su espalda. Narra la historia que la gente que flagelaban quedaba como muerta. Los latigazos eran terribles. Desnudaban su espalda y lo colocaban amarrado a un pilar.
Aquello descubría toda la espalda y la hacía completamente indefensa. Con unos látigos que tenían puntas de cuero con metal amarrados en la mera punta, empezaban a flagelar aquella espalda y empezaban a destruir y a destrozar toda la carne, y muchos de los soldados se ufanaban y se vanagloriaban porque ellos lograban, después de una flagelación, dejar al descubierto los huesos de la parte de atrás del cuerpo. Sangre nuevamente en su espalda, sus manos atravesadas, sus pies atravesados, su rostro destruido a golpes, su cabeza sangrando. No en balde dice aquí: he sido derramado como aguas. Como agua corría la sangre de aquel hombre bueno al morir por la humanidad. Dice después: todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando una persona la cuelgan 6 horas en la cruz, el tormento es espantoso. A lo mejor tú no te imaginas lo que esto quiere decir, pero imagínate que te cuelgues de tus brazos. Poco a poco el peso de todo tu cuerpo va a hacer una cosa: que se empiecen a descoyuntar tus brazos, tus manos, tu codo, tu hombro. Poco a poco. ¿Alguna vez te has lastimado una mano, un pie? El dolor es terrible. Aquí dice el texto: todos mis huesos se descoyuntaron. Todos, uno por uno, se iba rompiendo, se iba descoyuntando, en aquella hora. El dolor, repito, era terrible. Después dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. La gran pérdida de sangre estaba provocando que aquel corazón empezara a trabajar a marchas forzadas. La gran pérdida de sangre estaba provocando que el corazón latiera más y más y más y más y más fuerte. Era terrible lo que sucedía. De tal manera que de lo que realmente murió el Señor Jesús fue de que aquel corazón literalmente explotó, estalló. Y por eso sangre y agua salió del pecho de Jesús cuando le clavaron una lanza entre las costillas. Se está describiendo la cruz, cuando quizás en Israel ni siquiera se acostumbraba que la gente muriese así. 1000 años antes. Verso siguiente: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Quiero recordarte que el martirio del Señor Jesús empezó desde la noche. Toda aquella noche no durmió. Lo trajeron de un lado a otro de la ciudad, caminando con interrogaciones. No le dieron de comer, no le dieron de beber. No durmió toda la noche, no probó ni alimento ni bebida. Por la mañana él ya estaba agotado de no dormir, golpeado, ensangrentado, enjuiciado, traicionado, abandonado por sus propios amigos, habiendo tenido profundas angustias desde que oró en Getsemaní. Y dice aquí: como un tiesto se secó mi vigor. ¿Qué es un tiesto? Cuando una pieza de barro se rompe, los fragmentos que quedan, esos son los tiestos, pequeños fragmentos de barro que no sirven para nada. Él estaba diciendo: Señor, ¿qué quedó de mí? ¿Qué quedó de mí? Casi nada. Se ha secado mi vigor. Él era un hombre saludable, acostumbrado a grandes caminatas, acostumbrado a una vida sana de campo, y dice: mi lengua se pegó a mi paladar, porque esta gente no le había dado nada de beber en todo aquel tiempo. Me has puesto en el polvo de la muerte. Después de que el Señor Jesús gritó: Eli, Eli, lama sabactani, corrieron a darle agua, dice ahí el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque oyeron una voz agónica, desesperada. Moría en aquellos momentos. Verso 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de que sucediera, hasta el detalle más pequeño. Verso 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y precisamente la posición en la que se hallaba el Señor Jesús era esa.
colgado, su cabeza para abajo, veía su cuerpo, veía sus huesos, veía como a la hora de jalar aire, de respirar, su piel se hundía entre las costillas, porque además lo crucificaron desnudo, dice la Escritura. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. La gente miraba aquello con morbosidad y con crueldad. Miraban a aquel hombre que moría, ya había sido flagelada, su espalda estaba destruida, y al momento en el que intentaba jalar aire, que era lo más difícil para una persona que moría crucificada, porque al estar colgado, el mismo cuerpo apretaba los pulmones y costaba mucho trabajo respirar. Al momento de jalar aire, era una desesperación y un dolor en los huesos descoyuntados. Al momento de jalar aire, se rasgaban más las manos y los pies atravesadas por grandes clavos. Era una tortura y un sufrimiento. No solo eso, sino que por la pérdida de sangre y el sol todo el día, toda aquella mañana, viendo a este crucificado, había una deshidratación terrible y había una gran temperatura, una fiebre muy alta, y tenía calambres que le hacían sacudirse y hacer más profundas sus heridas y sus dolores. ¿Sí? Y aquella gente veía aquello y les daba un placer morboso y sucio. Aquella gente veía aquello y no pensaban con dolor que moría un hombre justo, sino que cruelmente se burlaban y le gritaban: ¡salvó a otros! ¡Sálvese a sí mismo! O el que estaba junto a él crucificado también decía: ¡ay, Señor, si verdaderamente eres Dios, sálvate a ti y a nosotros también! Burlas, reproches, mucha crueldad. Pienso que en aquella multitud estaban representados muchos de los presentes. Muchos pecadores presentes que con crueldad has ofendido a tu prójimo, que con crueldad lo has llevado al pecado y le has incitado a lo malo, y después de ello has contemplado perversamente tus odios, tus rencores, tus maldades, tus apatías, tus traiciones. ¿Sí? No veas con menosprecio a aquellos traidores, no sea que tú seas igual o peor que cualquiera de ellos, que cuando un hombre justo señaló su pecado, se levantaron con odio en contra de aquel. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Te repito, 1000 años antes se escribió eso. Vestidos y ropa, son dos cosas distintas, te explico brevemente. El modo de vestir de la gente en aquel tiempo era el siguiente: de ropa interior utilizaban como un trapo que rodeaba su cintura. Posteriormente se utilizaba un manto largo que cubría todo el cuerpo, y sobre de él se usaba un tipo de capa que era la que te cubría del frío. Y dice la Escritura que los soldados, cuando le quitaron su ropa, que lo dejaron solo con aquel paño en la cintura, en la parte interior, dice que tomaron sus ropas, hicieron dos cosas distintas. El manto lo partieron en 4, pero el vestido lo vieron que era pues que valía la pena no romperlo, y lo rifaron. Se hicieron ahí una rifa y lo repartieron. El detalle está descrito 1000 años antes, verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Al detalle, no murió cualquier hombre aquel día. No se anunció 1000 años antes la muerte de cualquier persona, sino la de aquel que moría por toda la humanidad. Muchos dicen: no, esto lo escribieron después de que Jesús murió. Bueno, pues en 1947 se encuentran los rollos del Qumran, que son de antes de que Jesús siquiera naciera. Son los rollos que se acaban de encontrar. Y ya estaba escrito esto. Y si de antes que naciera admira de 1000 años antes al detalle todo lo que pasó aquel día, es sumamente admirable. Pero no nos quedemos así, tenemos una pregunta sin resolver. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Verso 22, por favor.
¿Qué cruzaba en la mente del Señor? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Él pensaba en su pueblo. Él en aquella hora meditaba en todos aquellos que no conocían verdaderamente el amor de Dios. Dice, yo les voy a anunciar cuánto les amas, Señor. No solo eso, verso 24, por favor. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Un objetivo, que Dios pudiese responderle al afligido. No solamente eso, acompáñenme todos por favor al versículo número 27. ¿Por qué me desamparaste? Dice aquí, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Si hubo un motivo, querido amigo, para que Jesús muriese ahí. Si hubo una causa, aquí está. Todas las familias de la tierra. Los confines. O sea que aquel día Jesús, estando en una muerte agónica en la cruz, no solo pensaba en Israel, pensaba hasta el último rincón de la tierra, dice aquí. ¿Y qué dice verso 27? Se acordarán. O sea que como hoy nos acordemos de la muerte de Jesús, como cuando hoy meditemos con seriedad y profundidad en aquel que murió por nosotros, cuando de veras, de corazón ves lo que hizo este hombre, dice aquí, se volverán, o en otras palabras, se arrepentirán ante Dios todos los confines de la tierra. La palabra volverán es una de las palabras hebreas que se repite en mayor número de ocasiones en el Antiguo Testamento. La palabra shub, que quiere decir arrepentirse o convertirse. Quiero decirte que esta palabra es una palabra que Dios siempre ha tenido en su corazón para hablarle a todos los que le quieren buscar. Arrepiéntete es esta palabra. Solo en el libro de Jeremías es repetida 111 veces. Vuélvete a mí, le dice Dios al pueblo de Israel. Ven nuevamente conmigo, arrepiéntete, deja tus malos caminos y acércate a mí. A ver, para que me comprendas, en el Antiguo Testamento 1060 veces se repite esta palabra, un clamor de Dios. Vuélvete, arrepiéntete. Ese es el clamor. Es como cuando a veces una madre ya desesperada con su hijo le dice, ¿qué no te he dicho 1000 veces que no hagas eso? Pues el Dios Todopoderoso más de 1000 veces te ha llamado a ti. Y si tú tienes tiempo viniendo aquí o leyendo la Biblia, ¿cuántas veces no te ha llamado Dios a ti a abandonar tus pecados? ¿Cuántas veces no te ha llamado a dejar esa tibieza, esos rencores, esas borracheras, esa vida superficial y vana que has llevado? ¿Cuántas veces no te ha llamado Dios a ti a abandonar por fin tu hipocresía, tu vanidad, tus lujurias, tus mentiras? Vuélvete 1000 veces, 1000 veces. Pero no solo eso. ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras de Jesús que cita el Nuevo Testamento? Las primeras, arrepentíos. Otra vez la misma palabrita. Un clamor de Dios. Y cuando Jesús moría en aquella hora en la cruz, cuando entregaba su vida, Él pensaba en esto. Se acordarán cuánto les amé. Y se volverán a Dios todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. O sea, no solamente arrepentirte y volverte, sino rendirte en adoración, en entrega, en devoción. Hubo un motivo por el que Jesús fue abandonado por Dios. Fue por ti. Aunque no te guste, fue por ti. Aunque quieras ser indiferente, fue por ti. Querido amigo, acordémonos hoy de Él.
veamos al hombre que ha muerto por nosotros. Después de lo que Él ha hecho por ti, 6 horas en aquella cruz con terribles dolores, ¿cómo te atreves tú a seguir en tus mismos pecados? Después de que alguien te ha amado así, ¿cómo te atreves a seguir viviendo, a pensar, voy a hacer mi mejor esfuerzo por entregarme a Dios? En vez de rendirte y de amarlo a cualquier costo, aún la muerte, como hablamos hace 8 días, si fuese necesario. Verso 30, por favor. La posteridad le servirá, porque esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿Sabes que Jesús, cuando moría, quizás estaba murmurando o pensando en el Salmo 22? ¿Y sabes de quién se acordaba? De la postrera generación, tú y yo. No solo eso, verso 31, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, se acordó de ti, se acordó de mí. Quizás en medio de aquel tormento había momentos en los que Él estaba a punto de desfallecer. Había momentos en los que el dolor era ya insoportable. Quizás este momento de clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era el más angustioso. Pero pensaba en ti, pensaba en mí, pensaba en los confines de la tierra, pensaba en las familias de las naciones, pensaba en la postrera generación, pensaba en el pueblo no nacido aún. Y aquello lo fortalecía y decía, es que yo anunciaré a todos tu palabra. Amigo, nunca nadie nos había amado así. Hace 3000 años, dice aquí la Biblia, Dios tenía en mente que tú necesitabas un Salvador. Hace 3000 años, dice aquí la Biblia, Dios te tenía en sus planes y Él pensaba en tu necesidad y en tu perdición. Él sabía que tú no podías pagar por tus pecados. Él sabía que tú no podías morir de esta manera porque tú no eres inocente para pagar por tu pecado. Otro tuvo que tomar tu lugar. Dice el verso 31, vendrán y anunciarán su justicia. Él hizo justicia al pagar el precio de la muerte de un pecador. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Querido amigo, Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí. Aquellas manos atravesadas por grandes clavos, fue por ti, fue por mí. Aquellos pies ante los cuales clavaron un gran clavo, quizás como del tamaño de un cincel, atravesando en los pies una zona tan sensible que debió haber provocado terribles dolores. Yo te anuncio, Él ha hecho esto por ti, ha hecho esto por mí. No porque lo mereciéramos, sino para que hoy nos acordemos y te arrepientas de una vez por todas y definitivamente de la miserable vida que has llevado y digas, no puedo más, Señor, aquí está mi vida. Particularmente para todos aquellos que dicen, es que a mí nadie me ama y nadie me hace caso. Yo quiero decirte, Jesús te ama y te ha tenido en mente desde cientos y miles de años antes de que siquiera tú hubieses nacido. Se ha acordado de ti y ha dado su vida para que hoy te lo anuncie yo y tú te arrepientas y te entregues por amor a Él. Es que yo le doy a la gente que me rodea y no me aman y no me atienden y no me sirven. Jesús sí te ha amado a ti para que clames y hoy Él te escuche. Para que te acerques y te vuelvas y le ames y le sirvas.
porque Él te ha amado de esta manera que te describo hoy, para que tú te arrepientas y te vuelvas. Querido amigo, esto que te describo hoy, que no es nada nuevo porque ha estado siempre en la Biblia, merece una respuesta de tu parte. El clamor de Dios, vuélvete, vuélvete 1000 veces, vuélvete, merece una respuesta de tu parte. Nos acordamos hoy de lo que Él ha hecho. ¿Te vas a volver a Él? ¿Te vas a arrepentir y a rendir ante Él de una vez y por todas, sin peros, sin pretextos? Eso es lo que debe de ser. Quiero que oremos. Quiero que cerremos nuestros ojos ante el Señor para meditar, para orar, para que pienses cómo vas a responder ante 1060 veces que Dios clama en el Antiguo Testamento diciendo: vuélvete, vuélvete, ven a mí. Se acordarán y se volverán los confines de la tierra. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí, lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió.